El sobre se deslizó sobre la mesa de caoba con un sonido que lo cambió todo. Dentro había un cheque por 500.000 euros, y Ricardo Fernández sonreía como si acabara de resolver todos sus problemas con una firma. Lo que no sabía era que el hombre sentado frente a él, ese al que intentaba comprar como a un cualquiera, controlaba el 47% de todo su imperio. Me llamo Daniel Martín, y esta es la historia de cómo observé a la familia de mi mujer intentar destruirme mientras yo sostenía su futuro financiero en la palma de mi mano. Llevaba 3 años casado con Isabel Fernández, la hija de uno de los promotores inmobiliarios más prominentes de Madrid, y durante 3 años había dejado que su familia creyera que no era más que un analista de datos sin futuro, que de alguna manera había convencido a su preciosa hija de casarse por debajo de su clase. La verdad era mucho más complicada. La verdad era que poseía suficientes acciones de Fernández Desarrollos Inmobiliarios para echar a Ricardo de su propia sala de juntas con una simple llamada telefónica. Pero me había mantenido en silencio, observando, esperando para ver quiénes eran realmente estas personas cuando pensaban que nadie llevaba la cuenta. La invitación a cenar llegó un martes por la mañana. Isabel me pasó su móvil durante el desayuno, mostrándome un mensaje de su madre, Carmen. «Mamá quiere que vayamos a cenar el viernes», dijo Isabel, su voz tensa con ese tipo de tensión que se había vuelto normal cuando su familia entraba en la conversación. «Solo nosotros cuatro. Dice que es importante». Sabía lo que importante significaba en el vocabulario de la familia Fernández. Significaba que Ricardo había decidido que era hora de abordar la vergüenza del matrimonio de su hija con alguien que conducía un Seat León de 7 años y alquilaba un modesto piso en un barrio que sus jardineros no visitarían. Debería ser interesante, dije, manteniendo mi voz neutral mientras calculaba exactamente cuán interesante podría volverse esta cena. Isabel dejó su taza de café con más fuerza de la necesaria. «Daniel, no lo tomes a mal, pero quizás deberíamos cancelar. Cuando mis padres se ponen tan formales, normalmente significa que están planeando algo». No se equivocaba. Durante los 3 años que llevábamos casados, Ricardo y Carmen habían dejado su desaprobación perfectamente clara a través de 1000 pequeños cortes. La manera en que Carmen mencionaba al exnovio de Isabel, Alejandro, que ahora dirigía su propia firma de inversión. La forma en que Ricardo hablaba de jóvenes exitosos en su industria, siempre asegurándose de que yo entendiera que no era uno de ellos. Las reuniones familiares cuidadosamente planeadas, donde me sentaban en la mesa de los niños mientras los primos de Isabel, todos debidamente acreditados y apropiadamente adinerados, discutían negocios con los adultos. «Vamos a ir», dije firmemente. «Quiero ver qué están planeando». Lo que Isabel no sabía, lo que nadie sabía excepto mi abogado y asesores financieros, era que Daniel Martín, el analista de datos sin relieve, era también DM Inversiones, la entidad de inversión anónima que había estado adquiriendo constantemente acciones de Fernández Desarrollos Inmobiliarios durante los últimos 8 años. Comenzó cuando tenía 24 años, recién salido de la Universidad Politécnica de Madrid, con un título en ingeniería financiera y una pequeña herencia de mi abuelo. La mayoría de la gente habría comprado un coche bonito o tomado unas vacaciones caras. Yo compré acciones en una empresa inmobiliaria en dificultades dirigida por un hombre llamado Ricardo Fernández, que se ahogaba en deudas por proyectos demasiado ambiciosos y un timing desastroso durante la crisis de 2008. Había estudiado la empresa de Ricardo durante meses antes de hacer mi primera compra. Sus fundamentos eran sólidos, sus propiedades estaban en buenas ubicaciones, pero su estructura de capital era un desastre. Necesitaba dinero desesperadamente y sus inversores actuales estaban perdiendo la fe. Así que comencé a comprar discretamente a través de capas de entidades corporativas que no podían rastrearse hasta mí. En 3 años poseía el 15% de su empresa. Cuando conocí a Isabel en una subasta benéfica hace 5 años, poseía el 31%. Para cuando nos casamos, poseía el 42%. Hoy, poseía el 47%, lo que me convertía en el mayor accionista individual de Fernández Desarrollos Inmobiliarios. Ricardo Fernández trabajaba para mí. Simplemente no lo sabía. Conocer a Isabel no había sido parte de ningún plan.
Había ido a esa subasta benéfica porque un cliente estaba siendo homenajeado y quería apoyarlo. Isabel estaba allí porque su madre la había arrastrado a algún evento social que no le interesaba. Ambos habíamos terminado en el bar al mismo tiempo, ambos tratando de escapar de conversaciones aburridas con gente aburrida. Me hizo reír con su imitación perfecta de la voz social de su madre. La hice reír admitiendo que no tenía ni idea de qué tenedor usar para la ensalada. Hablamos durante 3 horas seguidas y cuando me dio su número, me advirtió: «Te aviso, mi familia es bastante intensa con el dinero, el estatus social y todas esas tonterías superficiales. Si eso va a molestarte, probablemente deberíamos dejarlo aquí esta noche». Había sonreído y dicho lo más cierto que podía sin revelar toda la verdad. El dinero no define quién es alguien, el carácter sí. 3 meses después, le pedí que se casara conmigo. 6 meses después, estábamos casados en una pequeña ceremonia que Carmen había intentado desesperadamente expandir a una boda de sociedad. Isabel lo cortó de raíz, eligiendo en su lugar una celebración sencilla con 50 personas que realmente importaban para nosotros. Ricardo había dado un brindis que apenas ocultaba su decepción de que su única hija se hubiera casado tan por debajo de su potencial. Yo había sonreído durante todo, sabiendo que el hombre que bromeaba sobre mi modesta carrera solo podía pagar esa boda gracias a las inyecciones de capital de mi fondo de inversión. El juego al que jugaba era peligroso. Lo sabía. Cada mes, Isabel se estresaba por el dinero de maneras que no eran necesarias. Nuestro piso era agradable, pero ella había crecido en un chalet. Nuestras vacaciones eran nacionales porque no podía exactamente explicar cómo podríamos permitirnos escapadas europeas con el salario de un analista de datos. Se había adaptado mejor de lo que esperaba, nunca quejándose, siempre insistiendo en que estar juntos importaba más que el estilo de vida que sus padres le habían proporcionado. Pero veía la tensión que le causaba, especialmente durante las reuniones familiares, cuando Carmen hacía comentarios punzantes sobre la nueva normalidad de Isabel. «¿Por qué dejas que te traten así?», me preguntó Isabel una vez después de una cena de Navidad particularmente brutal, donde Ricardo había pasado 20 minutos explicándome cómo funcionaba el desarrollo inmobiliario, como si yo no entendiera ya cada aspecto de su negocio mejor que él. «Porque la opinión de tu padre sobre mí no define quién soy», le había respondido, «y porque sé algo que él no sabe. Las personas más poderosas en cualquier habitación son normalmente aquellas a las que nadie presta atención». El viernes llegó con ese tipo de clima otoñal fresco que hacía que Madrid pareciera casi civilizado. Isabel pasó una hora preparándose, cambiando de ropa 3 veces antes de decidirse por algo que caminaba la línea entre respetar la formalidad de sus padres y no esforzarse demasiado. Me puse unos chinos y una camisa, el uniforme de mediocridad aceptable que Ricardo esperaba de mí. La finca de los Fernández ocupaba 3 hectáreas en Pozuelo de Alarcón, un monumento a la riqueza que siempre parecía más un museo que un hogar. El camino de entrada serpenteaba a través de jardines perfectamente mantenidos antes de depositar a los visitantes en una entrada que pertenecía a un castillo europeo. La mano de Isabel encontró la mía mientras nos acercábamos a la puerta. «Pase lo que pase que estén planeando», dijo en voz baja. «Solo recuerda que yo te elegí. Nada de lo que digan cambia eso». Carmen abrió la puerta ella misma, lo cual era inusual. Normalmente su ama de llaves se encargaría de tales tareas. «Isabel, cariño», dijo, abrazando a su hija con el tipo de afecto cuidadoso que no arruinaría su maquillaje. «Daniel». Mi nombre salió cortante, como si reconociera una lamentable necesidad. El comedor estaba dispuesto para 4, pero la formalidad de la mesa sugería algo más que una simple cena familiar informal. Copas de cristal, porcelana que probablemente costaba más que mi alquiler, y suficientes cubiertos para confundir a cualquiera que no hubiera crecido sabiendo qué tenedor servía para qué. Ricardo ya estaba sentado a la cabecera de la mesa, vistiendo traje a pesar de estar en su propia casa. Eso era Ricardo, siempre actuando, siempre recordando a todos su estatus. «Daniel», dijo, levantándose para estrecharme la mano con el apretón firme de un hombre tratando de establecer dominio. «Bien que te unas a nosotros.
como si hubiera tenido opción, como si fuera su invitación para extender en lugar de una citación para responder. El primer plato llegó, y la conversación se mantuvo prudentemente neutral. Carmen preguntó a Isabel sobre su trabajo en la fundación donde gestionaba programas comunitarios. Ricardo mencionó un nuevo proyecto de desarrollo en Chamberí. Jugué mi papel perfectamente, haciendo suficientes preguntas para parecer comprometido, pero no tantas como para parecer realmente conocedor del mercado inmobiliario que secretamente dominaba. Luego, cuando el plato principal estaba siendo retirado, Ricardo sacó una carpeta de cuero. Del tipo que usan los abogados, del tipo que significaba negocios. Daniel, comenzó, su voz tomando ese tono que probablemente usaba en salas de juntas. Carmen y yo queríamos hablar contigo sobre algo importante, algo que afecta al futuro de Isabel. La mano de Isabel encontró la mía bajo la mesa, apretando fuerte. Había visto esto venir, aunque no supiera exactamente qué forma tomaría. Hemos estado pensando mucho en el bienestar de Isabel, añadió Carmen, secándose los labios con una servilleta. Renunció a tanto cuando se casó contigo. Su estilo de vida, sus oportunidades, su posición en la sociedad. Sentí a Isabel ponerse rígida a mi lado. Mamá, ya hemos hablado de esto. Déjanos terminar, cariño, dijo Ricardo levantando una mano. No estamos aquí para criticar a nadie, estamos aquí para resolver un problema. Abrió la carpeta de cuero, revelando un montón de papeles y encima un cheque. Incluso desde el otro lado de la mesa podía ver que era sustancial. Daniel, voy a ser directo porque respeto la franqueza en los negocios. Pareces un joven bastante decente, pero seamos honestos sobre lo que pasó aquí. Te casaste por encima de tu clase. Eso no es un insulto. Es solo un hecho. Isabel podría haber tenido a cualquiera. Te eligió a ti, y hemos intentado aceptar esa decisión. Pero, continuó Carmen, no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo a nuestra hija luchar financieramente por orgullo. Así que hemos encontrado una solución que beneficia a todos. Ricardo deslizó la carpeta por la mesa. Dentro había un acuerdo de nulidad matrimonial y sujeto al frente un cheque por 500.000 euros. Esto es más dinero del que verías en 10 años en tu trabajo actual, dijo Ricardo. Su voz llevaba la confianza de un hombre al que nadie que considerara inferior le había dicho que no jamás. Firma los papeles de nulidad, toma el dinero y sigue con tu vida. Estarás mejor situado que antes de conocer a Isabel, e Isabel podrá pasar a una vida más apropiada para su entorno. El silencio que siguió fue absoluto. Isabel parecía como si la hubieran abofeteado. Carmen estaba estudiando su manicura, probablemente pensando que esto ya estaba resuelto. Ricardo sonreía ligeramente, la sonrisa de un hombre que acababa de resolver un problema con la elegante aplicación del dinero. Miré el cheque. 500.000 euros. Para Ricardo Fernández, esto probablemente era un error de redondeo. Para la persona que él pensaba que yo era, representaba toda una vida de oportunidades. Y esa era la hermosa ironía de este momento. El hombre que me ofrecía $500.000 para dejar a su hija solo podía hacer esa oferta gracias a los miles de millones que yo había inyectado en su empresa en quiebra durante los últimos 8 años. Es una oferta muy generosa, dije finalmente, manteniendo mi voz neutral. La sonrisa de Ricardo se amplió. Pensé que verías la razón. Solo para que entienda correctamente, continué, sacando el cheque de la carpeta y sosteniéndolo a la luz. ¿Queréis que renuncie a mi matrimonio con Isabel por 500.000 euros? Es una nulidad, corrigió Carmen. Mucho más limpio que un divorcio. Sin culpa, sin fealdad, solo un reconocimiento mutuo de que el matrimonio fue un error desde el principio. Isabel se levantó bruscamente, su silla raspando contra el parqué. Esto es una locura, no podéis simplemente comprar a la gente. Cariño, siéntate, dijo Ricardo. Los adultos están hablando. Tengo 28 años, papá. Soy adulta y mi marido está sentado aquí recibiendo una oferta de dinero para dejarme. ¿Cómo os atrevéis? Pero Ricardo ni siquiera la miraba. Me miraba a mí, confiado en que ya había ganado. Daniel entiende cómo funciona el mundo. ¿Verdad, Daniel? A veces el dinero es simplemente la forma más honesta de resolver un problema. Dejé el cheque cuidadosamente, alisándolo contra el mantel. Luego saqué mi móvil del bolsillo. Antes de responder, dije,
Necesito hacer una llamada rápida. ¿Me disculpáis solo un momento? Daniel, ¿qué estás haciendo? Preguntó Isabel, confundida. Asegurarme de que todos en esta mesa entiendan el cuadro completo, respondí. Llamé a mi abogado, el letrado Miguel Sánchez, quien sabía que estaría disponible a pesar de la hora. Miguel había estado gestionando mis intereses durante 8 años y sabía exactamente qué hacer cuando llamaba durante funciones familiares. Miguel, soy Daniel. Estoy cenando con la familia Fernández y algo interesante ha surgido. ¿Podrías consultar la estructura de propiedad actual de Fernández Desarrollos Inmobiliarios? Sí, ahora mismo. Espero. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver tu abogado con nada de esto? Todo, dije simplemente. Entonces Miguel estaba de vuelta en la línea y puse el altavoz. Miguel, ¿podrías por favor explicar a todos los presentes la estructura de propiedad actual de Fernández Desarrollos Inmobiliarios? La voz de Miguel llenó el comedor, profesional y precisa. Por supuesto, Fernández Desarrollos Inmobiliarios tiene 100 millones de acciones en circulación. El mayor accionista es DM Inversiones, que posee 47 millones de acciones representando el 47% de la empresa. El siguiente mayor accionista es Ricardo Fernández personalmente con 18 millones de acciones, o el 18%. El 35% restante está distribuido entre varios inversores institucionales e individuales. Ricardo miraba fijamente el teléfono como si hablara un idioma extranjero. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con... Miguel, le interrumpí. ¿Podrías por favor explicar quién es el propietario de DM Inversiones? DM Inversiones es totalmente propiedad de Daniel Martín. Se estableció hace 8 años utilizando una herencia y ha sido el principal vehículo de inversión para la cartera del señor Martín. El valor actual de la posición en Fernández Desarrollos Inmobiliarios es de aproximadamente 10.800 millones de euros al precio de cierre de hoy. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era el silencio del shock o la incomodidad. Era el silencio de un mundo siendo reconstruido desde cero. La boca de Isabel se había abierto. Carmen se había puesto completamente pálida. Ricardo parecía como si lo hubiera atropellado un camión. No entiendo, dijo finalmente Ricardo, su voz apenas por encima de un susurro. Tomé el cheque y se lo tendí. Esto es 500.000 euros. Me ofrecéis medio millón para que me aleje de Isabel. Dejé que eso flotara en el aire por un momento. Ricardo, poseo el 47% de vuestra empresa. A valoraciones actuales, mi posición vale 10.800 millones de euros. ¿Entendéis lo que eso significa? Significa, la voz de Miguel vino del altavoz, que el señor Martín es el mayor accionista individual de Fernández Desarrollos Inmobiliarios. Tiene control de voto mayoritario cuando se combina con otros accionistas minoritarios que se remiten a su juicio. En términos prácticos, Daniel Martín podría remover a Ricardo Fernández de su posición como CEO con un simple voto mayoritario en cualquier reunión de junta directiva. La cara de Ricardo había pasado de pálida a roja. Esto es imposible. DM Inversiones es... Pensé que era... Estaba tartamudeando, su autoridad cuidadosamente construida, desmoronándose en tiempo real. ¿Pensabais que era un inversor institucional? Terminé por él. Algún fondo de cobertura sin rostro o firma de capital privado. Nunca hicisteis preguntas porque el dinero seguía llegando cuando lo necesitabais. Hace 8 años vuestra empresa se ahogaba en deudas. No podíais conseguir financiación de fuentes tradicionales porque todos sabían que os habíais sobreextendido. Así que cuando un inversor misterioso empezó a comprar vuestras acciones en dificultades y proporcionar capital para vuestros proyectos, no mirasteis demasiado de cerca de dónde venía. Me levanté, caminando alrededor de la mesa, hasta quedarme directamente frente a Ricardo. Cada proyecto importante que habéis completado en los últimos 8 años fue financiado con capital que yo proporcioné. La Torre Norte, mi dinero. El desarrollo de las riberas del Manzanares, mi dinero. Los parques de oficinas en las afueras que salvaron vuestra empresa durante la desaceleración de 2015, todo mi dinero. Carmen encontró su voz finalmente. Pero eres analista de datos, vives en ese piso diminuto, conduces ese coche horrible. Soy analista de datos, confirmé.
Analizo datos financieros para clientes que necesitan asesoramiento de inversión especializado. Eso no es una mentira. Simplemente no es toda la verdad. El piso es modesto porque Isabel y yo elegimos la modestia. El coche funciona perfectamente bien. No necesito demostrar nada a nadie mediante exhibiciones de riqueza. Isabel estaba llorando ahora, pero no de tristeza, de rabia. Nos has estado observando todo este tiempo, viéndoles tratarte como basura, sabiendo que podrías destruirles con una llamada telefónica. Podría haberlo hecho, admití, pero quería saber quiénes eran realmente. Quería ver hasta dónde llegarían cuando pensaban que tenían todo el poder. Miré a Ricardo, todavía congelado en su silla. Resulta que bastante lejos. Daniel, empezó Ricardo, su voz temblando. No lo sabía. Tienes que entender. No sabía quién eras. ¿Habría importado? Pregunté. Si yo fuera realmente quien pensabais que era, ¿sería esta oferta menos insultante? ¿Sería más justificado intentar comprarme para que dejara a vuestra hija? Carmen también estaba llorando ahora, el rímel corriendo por su cara cuidadosamente maquillada. Solo estábamos intentando proteger a Isabel. ¿Protegerla? Me reí, pero sin humor. Estabais intentando controlarla. Hay una diferencia. Saqué mi propio teléfono y abrí la aplicación de correo electrónico. Con unos pocos toques envié un mensaje que había tenido en borrador durante meses, solo esperando el momento adecuado. Acabo de enviar un correo electrónico a la Junta Directiva de Fernández Desarrollos Inmobiliarios, convocando una reunión de emergencia el lunes por la mañana. La agenda es simple. Una votación sobre la posición del CEO actual. Ricardo se levantó bruscamente. No puedes hacer esto, la Junta me apoyará. Saben lo que he construido. Lo que hemos construido juntos, corregí. Y también saben que el 47% de las acciones con derecho a voto apoya un cambio de liderazgo. Ya he hablado con los otros principales accionistas. Cuando votemos el lunes, serás removido como CEO. La Junta instalará un equipo ejecutivo interino mientras buscamos un reemplazo permanente. Pero esta es mi empresa, gritó Ricardo. Su compostura se había ido completamente ahora, reemplazada por pánico puro. La construí de la nada. No, dije tranquilamente. La construiste hasta el borde de la bancarrota. Yo la salvé, y lo hice mientras me tratabais como si no valiera el aire que respiraba en vuestra mesa. Me volví hacia Isabel, que me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Siento no haberte dicho la verdad antes. Quería decírtelo 1000 veces, pero necesitaba saber si tu familia me aceptaría alguna vez por quien soy, no por lo que tengo. Esta noche me dio esa respuesta. Daniel, susurró, ¿por qué? ¿Por qué dejarles humillarte cuando podrías simplemente haberles dicho? Porque la humillación es temporal, el carácter es permanente. Tus padres me mostraron esta noche quiénes son realmente. Me ofrecieron dinero para abandonar a la persona que más amo en el mundo. Valoraron su estatus social más que tu felicidad. Necesitaba que tú también lo vieras. Tomé el cheque una última vez y lo rompí limpiamente por la mitad. No quiero vuestro dinero, Ricardo. Nunca lo quise. Quería ser parte de una familia. Quería demostrar que podía amar a vuestra hija sin importarme su apellido o su herencia. Pero no podíais ver eso. Todo lo que veíais era alguien a quien considerabais inferior. La voz de Miguel sonó de nuevo desde el teléfono. Daniel, ¿procedo con las notificaciones a la Junta? Miré a Ricardo, que se había derrumbado de vuelta en su silla, la cara entre las manos. Miré a Carmen, que se aferraba a sus perlas como si pudieran salvarla de esta pesadilla. Y miré a Isabel, mi esposa, que merecía mejores padres que aquellos que medían el amor en billetes. Sí, dije finalmente. Procede con todo. Es hora de un nuevo liderazgo. El viaje a casa fue silencioso durante los primeros 10 minutos. Isabel estaba sentada en el asiento del pasajero de mi horrible Seat, mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban. Finalmente, habló. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? No estaba planeando nada, dije honestamente. Compré acciones en la empresa de tu padre años antes de conocerte. Era una buena oportunidad de inversión. Conocerte, enamorarme de ti. Eso fue pura casualidad. Hermosa casualidad. Pero casualidad al fin y al cabo.
Pero podrías habérmelo dicho. Podrías habérmelo dicho en cualquier momento durante los últimos 3 años. Podría haberlo hecho, admití. ¿Pero habrías creído que me casé contigo por ti y no por tus conexiones familiares? ¿Habrías creído que te amaba por quien eres y no por lo que representabas? Se quedó en silencio durante mucho tiempo. No lo sé, admitió finalmente. Quizás no al principio. Quería que supieras sin ninguna duda que te elegí cuando no tenía nada que ganar. Quería que tu familia revelara quiénes eran realmente. Y esta noche lo hicieron. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. ¿Con la empresa de mi padre? ¿Con mis padres? La empresa estará bien, le aseguré. Mejor que bien. Voy a instalar un equipo de gestión profesional que realmente sabe lo que hace. A tu padre se le ofrecerá una posición de consultor si la quiere, aunque con autoridad y compensación significativamente reducidas. ¿Y mis padres? Suspiré. Eso depende de ti. Son tus padres, Isabel. No te obligaré a elegir entre ellos y yo, pero tampoco voy a fingir que lo que hicieron esta noche fue aceptable. Extendió la mano y tomó la mía. Te elijo a ti. Siempre te he elegido, incluso cuando pensaba que era solo un analista de datos con un SEAT y sueños modestos. Especialmente entonces, en realidad. ¿Por qué, especialmente entonces? Porque esa versión de ti me amaba sin ninguna expectativa de ganancia. Esa versión de ti me eligió cuando pensabas que yo era solo una trabajadora de fundación con una familia crítica. Eso es real, Daniel. Eso es lo que importa. Aparcamos en nuestro edificio, el modesto bloque que había sido nuestro hogar durante 3 años. Mañana podría comprarnos un ático si quisiéramos. Podríamos mudarnos a Pozuelo nosotros mismos, vivir en el tipo de casa que haría que la finca de Ricardo y Carmen pareciera modesta. Pero mirando a Isabel en la luz tenue del aparcamiento, me di cuenta de que no necesitábamos nada de eso. Nos quedamos con el piso, dije de repente. Sonrió por primera vez desde la cena. Sí, quizás lo compremos en lugar de alquilarlo, pero me gusta nuestra vida, Isabel. Me gusta ser normal. Me gusta demostrar que la felicidad no requiere un chalet, un coche de lujo o impresionar a gente que no vale la pena impresionar. ¿Y el dinero?, preguntó. 10.800 millones de euros es mucho para ignorar. No lo estamos ignorando. Vamos a hacer algo significativo con él. Vas a expandir tu fundación. Vamos a financiar programas comunitarios que realmente ayuden a la gente. Y tal vez, si nos sentimos realmente generosos, crearemos un fondo de becas para jóvenes que quieran ir a buenas universidades, pero no puedan permitírselo. ¿Jóvenes como tú?, preguntó suavemente. Jóvenes como habría sido yo si mi abuelo no me hubiera dejado esa herencia. Sí. Ese lunes, la reunión de la Junta fue exactamente como había predicho. Ricardo fue removido como CEO con una votación del 78% a favor. Estaba sentado al final de la mesa de conferencias, disminuido y humillado, mientras los miembros de la Junta que habían pasado años adulándole ahora votaban para despojarle de su poder. Carmen llamó a Isabel 17 veces ese día. Isabel dejó que cada llamada fuera al buzón de voz. Al día siguiente, una carta llegó a nuestro piso por correo certificado. Dentro había una nota manuscrita de Carmen. Isabel, no espero que nos perdones. Lo que hicimos es imperdonable. Pero necesito que sepas que pensábamos que te estábamos protegiendo. Pensábamos que Daniel te estaba utilizando. Estábamos equivocados. Estábamos tan horriblemente equivocados. Tu padre está devastado, no por la empresa, aunque eso duele, por perderte, por descubrir que el yerno que despreció es el hombre que salvó todo lo que había construido. Por favor, cuando estés lista, podemos hablar. Te prometo que no habrá más sobres, no más cheques, solo una madre que quiere entender al hombre que se casó con su hija. Isabel leyó la carta 2 veces, luego la dejó en la encimera. ¿Crees que son sinceros? Creo que tienen miedo, dije. Y a veces el miedo hace a la gente honesta de maneras que la comodidad nunca podría. ¿Qué harías tú?, pensé durante un momento. Les daría una oportunidad, pero en nuestros términos, en nuestro piso, sin la actuación de riqueza y estatus. Si pueden aceptarnos como somos, realmente como somos, entonces tal vez haya esperanza. Si no pueden, al menos lo sabremos. Isabel tomó su móvil y escribió una respuesta.
Cena, en nuestra casa, este viernes. Sin código de vestimenta, sin expectativas, solo familia. Me mostró el mensaje antes de enviarlo. Demasiado duro. Perfecto, dije. Ese viernes, Ricardo y Carmen llegaron a nuestro piso, pareciendo más pequeños de alguna manera. Ricardo llevaba vaqueros y un jersey. Carmen llevaba pantalones y maquillaje mínimo. Habían dejado su armadura en casa. Daniel, dijo Ricardo cuando abrí la puerta. Gracias por aceptar vernos. Nos sentamos alrededor de nuestra pequeña mesa de comedor comiendo pasta que Isabel había preparado ella misma. No había camareros, copas de cristal, ninguna actuación. Solo 4 personas tratando de averiguar si podían reconstruir algo roto. Te debo una disculpa, dijo finalmente Ricardo. Varias disculpas, en realidad. Por cada cena donde te hice sentir pequeño. Por cada comentario sobre tu trabajo, tu coche, tu origen. Por ese cheque. Se detuvo, su voz quebrándose ligeramente. Por tratarte como si valieras exactamente 500.000 euros cuando eras el hombre que salvó mi empresa y amó a mi hija. Aprecio eso, dije cuidadosamente. Pero la disculpa que realmente necesito escuchar es la que le das a Isabel, porque ella es a quien intentaste controlar. Ella es cuya felicidad valoraste menos que tu estatus social. Ricardo se volvió hacia su hija, lágrimas formándose en sus ojos. Isabel, lo siento. Siento no haber podido ver lo que veías en Daniel. Siento haberte hecho sentir que tu elección no era lo suficientemente buena. Encontraste un hombre que te ama por quien eres, que no necesitaba tu dinero, tu apellido, ni nada excepto a ti. Eso es lo que todo padre debería querer para su hija, y casi lo destruyo por mi orgullo. Carmen extendió la mano a través de la mesa y tomó la de Isabel. Pasé toda tu vida preparándote para cierto tipo de vida, cierto tipo de matrimonio. Y cuando elegiste diferente, sentí como si estuvieras rechazando todo lo que te había enseñado. Pero no estabas rechazando nada. Estabas eligiendo algo real en lugar de algo hueco. Siento que me haya llevado tanto tiempo ver eso. Isabel estaba llorando ahora, pero no retiró su mano. ¿Lo decís en serio? Porque no puedo pasar por otra noche como el viernes pasado. No puedo veros tratar a Daniel como si no fuera suficientemente bueno cuando es el mejor hombre que he conocido jamás. Lo decimos en serio, dijo Ricardo firmemente. Y estamos preparados para demostrarlo. Daniel, me gustaría invitarte a comer esta semana, solo nosotros dos. Quiero aprender sobre tu filosofía empresarial, tu estrategia de inversión, todo lo que debería haber estado preguntando durante los últimos 3 años en lugar de despreciarte. Miré a Isabel, quien asintió ligeramente. Comer suena bien, dije. Pero Ricardo, necesito que entiendas algo. No compré acciones en tu empresa para controlarte o hacerte daño. Lo hice porque era una buena oportunidad de inversión. Y no voy a disculparme por ser bueno en algo que no sabías que podía hacer. No esperaría que lo hicieras, respondió. Solo espero que me enseñes cómo lo hiciste. Porque aparentemente he estado dirigiendo una empresa sin entender quién realmente la mantenía con vida. 3 meses después, Fernández Desarrollos Inmobiliarios anunció una gran reestructuración. Ricardo permaneció en la junta como asesor senior, pero las operaciones diarias eran manejadas por un equipo profesional que había dado la vuelta completamente a la empresa. El precio de las acciones había subido un 40% desde el cambio de gestión. La Fundación de Isabel había recibido una subvención de 50 millones de euros de la Fundación Familia Martín, que había establecido para hacer exactamente lo que habíamos hablado esa noche en el aparcamiento. Financiábamos programas comunitarios, becas e iniciativas que ayudaban a personas que estaban donde yo había estado hace 8 años. Talentosos, motivados, pero sin los recursos para demostrarlo. Ricardo y Carmen venían a cenar a nuestro piso cada 2 semanas. Habían aprendido a dejar sus expectativas en la puerta y ser simplemente los padres de Isabel en lugar de figuras de la sociedad de Pozuelo. Ricardo incluso había empezado a conducir un coche más modesto, bromeando que si un multimillonario podía ser feliz en un SEAT, él probablemente podía rebajar de su Mercedes. La historia del multimillonario oculto llegó a las noticias de negocios durante unas semanas, pero rechacé la mayoría de las solicitudes de entrevistas. Lo que pasó en esa mesa de comedor no era contenido para El Economista o Expansión. Era personal.
Era sobre familia, sobre valores, sobre lo que importa cuando despojas la actuación de riqueza y estatus. Una noche, unos 6 meses después de esa cena fatídica, Isabel y yo estábamos sentados en el balcón de nuestro piso, mirando las luces de la ciudad. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó, de dejarles humillarte durante tanto tiempo cuando podrías simplemente haber dicho la verdad. Ni una sola vez, dije honestamente. Porque ahora lo sé. Sé que tus padres te aman más de lo que aman su orgullo. Sé que me elegiste por mí. Y sé que no necesito el permiso de nadie para ser exactamente quien soy. ¿Quién eres?, preguntó sonriendo. Soy Daniel Martín, soy analista de datos. Soy inversor multimillonario. Soy tu marido. Y soy el tipo que demostró que las personas más poderosas en cualquier habitación son normalmente aquellas a las que nadie presta atención. Me besó entonces y las luces de la ciudad brillaban debajo de nosotros como posibilidades que ni siquiera habíamos imaginado todavía. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Ricardo Fernández probablemente estaba trabajando hasta tarde, aprendiendo su empresa desde cero, como el estudiante que debería haber sido desde el principio. En algún lugar de su chalet, Carmen probablemente estaba planeando su próxima cena en nuestra casa, asegurándose de no vestirse demasiado formal. Y aquí, en nuestro modesto piso que habíamos elegido deliberadamente, Isabel y yo éramos ricos en las únicas formas que realmente importaban. Nos teníamos el uno al otro. Teníamos la verdad. Y teníamos un futuro construido sobre algo más sólido que lo que el dinero podría comprar jamás. Porque al final del día no fue el sobre lo que lo cambió todo. El cheque de 500.000 euros no fue lo que importó. Lo que importó fue el momento en que las personas te mostraron quiénes eran realmente y lo que elegiste hacer con esa información. Elegí el amor, elegí la honestidad y elegí demostrar que ser subestimado es a veces la mayor ventaja que puedes tener. Porque cuando nadie espera que ganes, la victoria sabe mucho más dulce. Me llamo Daniel Martín. Soy el inversor anónimo que salvó la empresa de mi suegro mientras él intentaba pagarme para que dejara a su hija. Y esta es la historia de cómo aprendí que la mejor venganza no es la destrucción. Es vivir bien. Es elegir la integridad sobre la represalia. Es construir algo real mientras todos los demás están ocupados construyendo ilusiones. Ricardo Fernández intentó comprarme por 500.000 euros. Lo que no sabía era que yo ya había comprado su respeto. Solo le llevó 3 años y una cena devastadora darse cuenta. Si esta historia te ha resonado, si alguna vez has sido subestimado o despreciado por personas que pensaban que eran mejores que tú, deja un comentario abajo. Comparte tu historia. Celebremos a todos los que demostraron que el éxito no se trata de dónde empiezas o quién conoce tu nombre. Se trata de quién eres cuando nadie está mirando y qué haces cuando todos te han descartado. No olvides suscribirte para más historias sobre justicia, redención y la hermosa satisfacción de demostrar que los escépticos estaban equivocados. Y dale al botón de me gusta si crees que el carácter importa más que las cuentas bancarias, que el amor importa más que el estatus, y que las mejores victorias son las que nadie ve venir. Gracias por ver, y recuerda, la persona más peligrosa en cualquier mesa es aquella a la que todos ignoran. Porque mientras están ocupados subestimándote, tú estás ocupado convirtiéndote en exactamente quien necesitas ser para cambiarlo todo. Hasta la próxima vez, mantente hambriento, mantente humilde, y nunca dejes que nadie te haga sentir pequeño solo porque no pueden ver lo grande que realmente eres. Gracias por escuchar mi historia. Si ella te tocó, deja un me gusta. Escribe en un comentario qué te habló más y suscríbase al canal. Vendrán muchas más historias. Este no es el final del mío, esto es solo el comienzo de algo mejor.